Bueno, bona vesprada a totes i a tots i benvinguts. Sabeu que des de Quart de Ciència cada any intentem donar una temàtica així un poc especial a la Setmana de la Ciència i aquest any la Societat Europea de Matemàtiques i la Societat Europea de Biologia havien declarat 2018 l'any de la biologia matemàtica. Entonces no podíem deixar passar l'oportunitat de portar una conferència com la d'avui sobre bioestadística. Com a matemàtic, una de les preguntes que més sovint me fan és què pot fer un matemàtic a banda de donar classe de matemàtiques? Per a què serveixen les matemàtiques a banda de per a fer més matemàtiques? I ara un camp en el que les matemàtiques estan cobrant molta importància és això de la ciència de dades o Big Data en anglès, que tracta un poquet de com tractar o com treballar en la gran quantitat de dades que avui en dia es poden replegar i emmagatzemar gràcies als ordinadors. I sobre l'aplicació d'això a l'àmbit de la salut és sobre el que ha vingut a parlar-nos Francisco García, que es va doctorar en Biomedicina i Biotecnologia en la Universitat de València i ha desenvolupat la seva trajectòria en diverses institucions biomèdiques i sanitàries i l'objectiu d'aquestes ha sigut el tractament i l'anàlisi de grans volums de dades per obtindre solucions en problemes biològics i clínics. Participa freqüentment en activitats formatives sobre epidemiologia, bioinformàtica i biologia computacional i és professor del màster de bioinformàtica de la Universitat de València. Compta amb més de 40 publicacions científiques i actualment és el responsable de la unitat de bioinformàtica i bioestadística en el Centre d'Investigacions Príncipe Felipe. I vos deixo amb ell i al final farem un torn de preguntes si teniu algun dubte i que la disfruteu. Perfecto. Muy bien. Pues lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos vuestra presencia por estar aquí en esta sesión y también, por supuesto, ¿se oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Es que me veía un poquito ahí con silbido. Y, por supuesto, también quería dar las gracias a la organización de este evento, de la Semana de la Ciencia en Quart, de la que soy fan, y especialmente a Carmen Espinós, que gracias a ella me ha brindado la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir esta sesión de Big Data y de salud. Bueno, pues vamos allá. Esta sesión está formada por dos partes. La primera parte va a ser el momento en el que voy a hacer una introducción al Big Data y lo vamos a hacer lanzando varias preguntas y también varios ejemplos. Es una especie de calentamiento. Y una vez que ya estemos centrados con lo que es el Big Data, a través de varios ejemplos que seguramente estaréis un poquito familiarizados, ya pasaremos a una segunda parte y en esta segunda parte vamos a ver cuál es la relación del Big Data con la salud. De qué manera ese Big Data, que no paramos de oír en todos los sitios, puede mejorar la salud pública, la salud de las personas, al fin y al cabo nuestra salud. ¿De acuerdo? De manera que ese va a ser el plan. Entonces, la primera pregunta que voy a lanzar para que nos centremos sería ¿qué tienen en común, por ejemplo, las redes sociales, como pueden ser Facebook, como puede ser Twitter, LinkedIn, con un supermercado, una gran superficie de comercio, un banco o un hospital? Pues lo que tienen en común todos estos escenarios, todas estas situaciones, es que en todos ellos se genera un gran volumen de datos. Y no solamente eso, sino que además la forma de abordar esos datos, de organizarlos, de tratarlos, los métodos que utilizamos son muy parecidos. Aunque sean situaciones que son muy dispares, la forma de echar mano a esos datos es común en todos ellos. Y también los elementos que vamos a necesitar para, a partir de esos datos, obtener información relevante. Y eso es un momento en el que sí que me gustaría dejar claro que tener datos no significa
que tú tienes una información con la que luego puedes tomar decisiones. Por eso es muy importante que ese gran volumen de datos no lo tengamos en un cajón desastre, sino que lo tengamos organizado de una forma sistemática, de forma que seamos capaces de aplicar una serie de métodos que ahora iremos haciendo referencia. Y mediante unos ordenadores un poquito especiales, pues vamos a ser capaces de, desde esos datos, conseguir esa información relevante que va a permitir que nosotros podamos decidir y mejorar determinadas situaciones. Cualquiera de las situaciones que aparecen en esta transparencia. Vamos a por el primer ejemplo. Facebook. Facebook seguramente es la red social que cuenta con un mayor número de usuarios. Aproximadamente 2.000 millones de personas tienen Facebook. Para que veamos la dimensión de esta cantidad de usuarios, solamente hay que pensar en la población mundial. La población mundial son 6.000 millones de personas aproximadamente, de los cuales hay 2.000 usuarios. De manera que, no quiero preguntar, pero seguramente muchos de los que hay aquí pues, probablemente tienen que tener Facebook. Y no pasa nada, vamos a ver, con esto ya os indico de que toda la información que se genere de estos usuarios pues no va a ser ninguna broma. Y vamos a verlo poco a poco. Cada vez que cada uno de nosotros desde Facebook indicamos que hay algo que nos gusta, ponemos el like o a lo mejor establecemos una conexión con un nuevo amigo, vamos a centrarnos de momento en una sola persona. Toda esa información queda incorporada en el almacén de datos que tiene Facebook y se podría presentar de esta manera, como una especie de red. Aquí vemos que una persona, los diferentes likes que ha generado, los contactos que tiene. Esto ocurre con una persona. Si toda esta información de los casi 2.000 millones de usuarios se agruparan en un mismo almacén con una misma base de datos, claro, aquí ya estamos viendo que realmente tenemos un volumen con una dimensión importante. De hecho, se han tenido que crear algunas unidades especiales para este gran volumen de datos, porque no son habituales. Y esas unidades, por ejemplo, de medida, que te dicen lo grande que puede ser esta cantidad de datos, son las que aparecen aquí. Habitualmente, cuando estamos trabajando con los datos de Facebook, hablamos de exabytes. Un exabyte equivale a 1024 petabytes. Puede ser que a lo mejor igual no estoy familiarizado ni con el petabyte ni con el exabyte, pero un exabyte sí que equivale a 1073 millones de gigabytes. Y ahí sí que voy a poner un ejemplo así más próximo. Cuando de repente decís, ay, me voy a comprar una unidad de esas de memorias extraíbles porque voy a poner todas las fotos que tengo de la familia. Pues normalmente en esos dispositivos pues, puede ser de 1 gigabyte o de varios gigabytes. Entonces, para que os hagáis una idea, toda la información que hay en Facebook, pues necesitaríamos 1073 millones de dispositivos para almacenar todo eso. En definitiva, aquí tenemos volumen de datos. Como os he comentado antes, tener los datos no significa que yo tenga información de interés que yo vaya a poder sacarle partido y que vaya a utilizar. Por eso, para que yo pueda interrogar a los datos, lo que necesito son modelos teóricos. Son modelos matemáticos, como este que aparece aquí, que es un grafo, y entonces este tipo de modelos matemáticos los conocemos bien. Los conocemos bien porque están muy trillados. Es decir, nosotros somos capaces de preguntar cualquier cosa a este tipo de modelo. Aquí tenemos la representación, pero detrás hay un modelo. Somos capaces, por ejemplo, de preguntarle a ese modelo, ¿hay mucha conexión? ¿Están muy conectados los diferentes puntitos? ¿Tiene una forma central o están como dispersos? ¿Por qué me interesa eso? Eso me interesa porque cuando yo tengo mis datos, yo lo que quiero es precisamente, mis datos, intentar identificar mis datos con algún modelo matemático que yo diga, este modelo es el mío. Porque si yo lo identifico y veo que hay esa similitud, yo lo que puedo hacer es preguntar lo que quiera a mis datos a través de ese modelo matemático. Esa es la idea de cómo son los métodos que utilizamos habitualmente. Mis datos contienen la señal que yo quiero abordar, pero tengo que preguntarle a través de algún modelo o algún método matemático o estadístico. ¿Necesito alguna cosa más? ¿Trabajando con Big Data? Sí, necesito algo más. Lo que voy a necesitar, claro, yo esta información
no puedo manejarla de ninguna manera en un ordenador pequeñito. Necesito una infraestructura computacional específica. Y ahí es donde vamos a tener que utilizar dispositivos como los que aparecen aquí. Esto que hay aquí es un clúster de cómputo. Y en este clúster, concretamente en este cubo, hay como varios armarios y en esos armarios tenemos un montón de procesadores. Los procesadores no es más que diferentes ordenadores que están puestos en esos armarios y están conectados entre ellos. Es cierto que tienen una potencia un poco mayor, o bastante mayor, que los ordenadores personales. Pero este es el tipo de infraestructura que vamos a utilizar para poder almacenar, procesar y analizar los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cosas que os quería comentar. Bueno, ya hemos visto los ingredientes que vamos a necesitar para trabajar con Big Data, pero vamos ya a lanzarnos a decir, bueno, ¿y qué tipo de análisis podemos hacer? Pues podemos hacer un montón de análisis. Os voy a contar uno que se hizo justamente coincidiendo con el Mundial de Fútbol, el último mundial de Fútbol, el de Rusia. En este mundial, el equipo de Facebook lo que hizo fue, tenía interés en conocer un poco cómo era el comportamiento de los hinchas, de los seguidores de los diferentes países que participaban. Entonces, pues por ejemplo, si yo estoy viviendo aquí en España, pues probablemente soy fan del equipo español y apuesto por él. Pero sí que es cierto de que llega un momento en que si lo descalifican, pues luego, normalmente lo que hago, si soy forofo del fútbol, pues cojo y me hago fan de otro equipo. Entonces lo que querían estudiar es cómo se producían esos flujos, esos cambios de ser un hincha de un equipo y pasar a otro equipo. Y entonces eso lo medían a través de la información que se recogía en el Facebook. A partir de los comentarios, de los likes, entonces eran capaces de esos datos recogerlos y detectar patrones de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió? Bueno, la que se descubrió no que sea una cosa muy especial, pero bueno, yo os lo cuento y ahora os digo por qué puede tener un punto interesante. Lo que se descubrió es que en el momento que una persona que era de un país determinado y su país estaba eliminado de la competición, normalmente lo que ocurría es que esa persona optaba por otro país de su mismo continente. Y dentro de ese mismo continente había como ciertas afinidades entre países. Un poco es como lo de Eurovisión. Pero bueno, que siempre que vamos al Festival de Eurovisión, pues siempre decimos, seguro que este vota tal. Bueno, pues aquí lo que pasa es que Eurovisión lo vemos todos los años, pero este abordaje lo bueno que tiene es que se hizo en tiempo real. Se cuentan los datos y sabemos exactamente qué es lo que pasa. En definitiva, lo que se detectó es con una gran exactitud cuáles son los patrones de cambio de los gustos que tienen los aficionados de los equipos de fútbol a cambiar en el momento de que su equipo pues deja de estar incluido en esta competición. Esto es interesante. A mí la verdad no me interesa mucho porque no soy fan del fútbol, pero sí que es interesante desde el punto de vista comercial. Quiero decir, si yo soy una empresa que quiero detectar patrones de comportamiento y quiero ver qué es lo que te gusta, esto está genial porque yo en un momento determinado puedo colocar un producto comercial o una publicidad teniendo esta información. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un primer ejemplo para que vosotros veáis cómo es posible, a partir de unos datos, de unos grandes volúmenes de datos, encontrar una información de interés que tenga una utilidad. En este caso, una utilidad que probablemente va a ser comercial. Vale, seguimos con el siguiente ejemplo. Perdonad si hay alguna cosa que no queda clara. En cualquier momento me decís, oye Paco, que esto no está claro, haremos un parón y retomamos. Más cosas. Vamos a por el siguiente ejemplo. El Big Data y los bancos. ¿Qué pueden aportar los datos a los bancos? Pues muchas cosas. Muchas cosas porque, claro, cada uno de nosotros pues hacemos un montón de transacciones, ingresos, compramos cosas, aparece luego la Visa ahí con todas las cosas que hemos gastado, o a lo mejor igual hemos obtenido un préstamo. Toda esa información los bancos disponen de ella. Es cierto de que hay unos límites de confidencialidad para que los bancos puedan utilizar esa información, pero bueno, hay un margen. En definitiva, ¿por qué puede ser interesante que todo este Big Data que tienen los bancos, por qué puede ser interesante para ellos? Pues puede ser interesante porque gracias a esa información ellos tienen la posibilidad de detectar clientes diana. Es decir, yo no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros,
que de repente parece como que está más flojo de dinero y te llega una carta que te dice, oye, que te damos un préstamo y no has pedido nada, sino que de repente aparece ahí la carta. No es la única opción, la única posibilidad. Quiero decir, hay otros ejemplos que os voy a contar enseguida. Si yo soy una entidad bancaria, me resulta mucho más directo y mucho más óptimo hacer, por ejemplo, tengo un producto comercial que va a ser un préstamo con unas características determinadas. Yo lo puedo enviar a todos mis clientes. Eso es una opción. Pero si yo sé que tengo un grupo de clientes que tienen una alta probabilidad de que me acepten ese producto porque conozco cuáles son sus necesidades o sus apetencias, pues entonces va a ser más fácil que yo dirija directamente ese producto a los clientes. Es decir, buscamos clientes llenos. Este sería otro ejemplo. Esto no solamente lo hacen los bancos, lo hacen las aseguradoras y otras muchas empresas. Vamos a por otro ejemplo, el tercero. No sé si estáis familiarizados con el Black Friday. ¿Conocéis el Black Friday? ¿Sí? Bueno, si no lo conocéis, yo lo digo enseguida también. El Black Friday pues, es algo que se ha incorporado de otros países, anglosajones también, o americanos, y la idea es la siguiente. La idea es que hay un día en el año, un viernes, el viernes negro, en el que hay una rebaja total. Entonces, pues lanzamos a comprar. Hay una empresa, la empresa Amazon, que no sé si la conoceréis, pero es la empresa líder en venta online, donde puedes comprar todo. No es que quiera hacer publicidad, pero es verdad. Puedes comprar lo que quieras. Pues, ¿sabéis cuál fue uno de los productos, uno de los 5 productos que más se vendieron en el Black Friday del año pasado y que está relacionado con el Big Data? ¿Alguien lo sabe? A ver, es que no me veo muy bien. ¿Alguien lo sabe? ¿O no? No pasa nada, yo lo digo. Pues uno de los productos que más, uno de los 5 productos en el top que se vendieron fueron los test genéticos. Y ahora os digo un poquito en qué consisten esos test genéticos. Este test genético, hay varios tipos de test genéticos, pero este en concreto es un test genético que se llama de ancestría. Es un test genético, os digo cómo funciona. La jugada es la siguiente. Tú compras el test genético, que valía alrededor de los 100 euros, y te envían un kit con la cajita. En la cajita tú tienes un dispositivo y coges una muestra de saliva. Te lo pones así en la boca y lo empaquetas y lo envías a Estados Unidos, porque desde ahí se hacía el análisis. Llega a los Estados Unidos y los Estados Unidos lo que hacían es analizar el ADN, tu ADN. Entonces, ese ADN que están analizando, para analizar ese ADN, ya están utilizando una cantidad de datos que es un Big Data, porque están evaluando millones de nucleótidos o de bases o de cambios que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y luego a continuación lo que hacen es que esa información la van a enfrentar, la van a mapear con un montón de bases de datos. Al final lo que te enviaban cuando comprabas el producto, cuando pasaba un tiempo tras el análisis, era una información en la que te decían: Paco, tú tienes un 70% de procedencia africana, un 20% de procedencia del centro de Europa. Es decir, lo que te indicaban era quiénes eran tus ancestros. Más o menos lo sabemos, pero no de esta manera tan clara y cuantificada. Pues precisamente este tipo de producto es posible realizarlo gracias a la utilización de Big Data, un Big Data genómico, y un Big Data de información biológica y clínica que ahora luego retomaremos con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían 3 ejemplos para introducir el tema, y lo que sí que me gustaría es un poquito, para resumir todo esto, que nos fijáramos y que dijéramos, vamos a ver, ya sabemos que el Big Data es un gran volumen de datos y que puede aparecer en diferentes escenarios. ¿Qué necesitamos para trabajar con Big Data? Pues para trabajar con Big Data necesitamos, desde luego, los datos. Pero los datos no de cualquier manera. Tienen que estar estructurados y organizados en un dispositivo, una base de datos adecuada, para que luego podamos abordarlos. Segundo, necesitamos métodos. Los métodos son fundamentales. Métodos y modelos matemáticos que sean capaces de extraer de los datos la información relevante, y esa información luego la vamos a utilizar para decidir o para mejorar lo que ocurre en un determinado escenario. Y por último, lo que necesitamos también, por supuesto, es una determinada infraestructura computacional, un clúster, máquinas que tengan capacidad para aplicar esos métodos sobre nuestros datos. Bueno, y con esto tendríamos la introducción.
¿Está más o menos la cosa clara o hay alguna duda? Porque aunque luego hay tiempo de preguntas, pero si hay alguna duda también la podemos contestar ahora. ¿Bien? ¿Sí? Venga, pues seguimos. Vale. El nombre de la sesión era Big Data y Salud, y realmente yo creo que es lo que tiene una esencia especial. Es decir, ¿de qué manera este gran volumen de datos puede relacionarse con la salud? ¿De qué manera puede mejorar la salud de cualquiera de nosotros? Lo voy a comentar ahora con detalle. Y para comentarlo vamos a abordar 3 escenarios. El primero de los escenarios, cada uno de ellos, vamos a tratar un Big Data específico. El primer Big Data que os voy a comentar es el Big Data de los datos clínicos y asistenciales. Pues cuando nosotros vamos, por ejemplo, al médico de cabecera o vamos al hospital de urgencias que nos hemos puesto enfermos, nosotros necesitamos que nos atiendan, que nos asistan, y todo eso va a generar una información asistencial y también clínica. Yo cuando estoy 15 días hospitalizado porque me he puesto enfermo, pues me están haciendo un montón de analíticas, todo eso queda registrado, todos los parámetros clínicos que han medido, la glucosa, colesterol, eso es así. Pues toda esa información es enorme. Para una persona, imaginaos para todos los usuarios, para todos los pacientes que vamos a la red sanitaria, pública o privada, tenemos esa información ahí. Segundo escenario que vamos a abordar. Ahora los cuento y ahora enseguida paso a la acción detallándolo. El segundo escenario. El segundo escenario es la imagen biomédica. Y os explico enseguida lo que es. Cuando nosotros nos hacen una resonancia magnética, nosotros tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética del cerebro. Pues tenemos una foto del cerebro. ¿Una imagen son datos? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que para llegar a los datos como nosotros habitualmente entendemos los datos, que es a lo mejor algo más tangible, pues hay que hacer un proceso. Pero ahora os explicaré cómo es. Ese sería el segundo escenario con el que vamos a trabajar. Y luego el tercer escenario y último van a ser los datos ómicos. No sé si conocéis el término ómico. Ómico es una palabra griega que significa las partes de un todo. Y habitualmente, cuando hablamos de ómica, quiere decir que yo, por ejemplo, si quiero conocer la actividad de todos tus genes, vamos a ver, hace 25 años o 30 años, cuando queríamos conocer la actividad de los genes, que es donde aparece escrita la información genética que tenemos cada uno, lo que hacíamos era estudiar lo que pasaba gen a gen. Cada uno de nosotros tenemos del orden de 18.000 genes aproximadamente. Entonces, ahora es posible coger una muestra biológica y evaluar simultáneamente la actividad de todos los genes a la vez. Claro, estoy hablando de genes, pero cuando hablamos, por ejemplo, de bases, de nucleótidos, tenemos millones de millones. En definitiva, lo que quiero decir es que esos datos ómicos son realmente voluminosos, también es un Big Data. Lo vamos a ver con detalle. Y especialmente en ese escenario voy a conectarlo con lo que se llama, y aprovecho para introducir el concepto, medicina personalizada o de precisión. De momento solamente digo el nombre para no revelar el secreto y luego a continuación ya lo vemos con un poquito más de detalle. Muy bien, pues empezamos con el primer escenario. Lo que os comentaba, cuando vamos al médico de cabecera, el médico de cabecera nos atiende bien. Pero al mismo tiempo que nos atiende, vosotros seguramente veréis que está escribiendo ahí. Muy bien. Y entonces, claro, todo queda registrado. No solamente la historia que nosotros le contamos, sino también las pruebas que nos manda. También queda registrado el tiempo que tarda la visita, el número de pacientes que tiene ese médico. Toda esa información queda almacenada. Lo mismo ocurre cuando vamos al hospital. Vamos a urgencias, doy los datos en una misión de urgencias, me toman los datos, me voy a la sala de espera, luego triaje, me voy a la sala de espera, luego a continuación me llama el médico y ya vemos lo que pasa. Sala de observación, me mandan a casa, me hospitalizan, lo que sea. Todo eso, todos esos tiempos, todas esas acciones quedan completamente registradas. Cuando te operan, desde el momento que tú entras al quirófano y estás en el quirófano, todo lo que ocurre en el quirófano queda también absolutamente registrado. Bueno, y por supuesto, pues todas las pruebas que te envíen, lo mismo. ¿Qué pasa con todos estos datos? Pues todos estos datos van almacenados en una serie de dispositivos, una serie de bases de datos, que son diferentes entre ellas. Ya nos gustaría que todas fueran al mismo sitio, pero no es así desafortunadamente, porque cada uno de estos, en realidad, más que bases de datos, se llaman sistemas de información. Un sistema de información no es más un sitio donde se almacena la información, pero también forma parte las personas que trabajan, tanto el médico, el enfermero, el celador, forman parte de ese sistema de información, porque es un todo. Bueno, la cuestión es que toda esa información
va a diferentes sitios, pero afortunadamente toda esa información, aunque vaya a distintos sistemas de información, luego queda canalizada en una herramienta que se llama herramienta de inteligencia artificial, concretamente la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, que es la nuestra. Pues precisamente han generado este dispositivo, esta herramienta que se llama Alumbra, porque da luz con la información que produce. Y es una herramienta que está funcionando desde hace más de 10 años. Es una herramienta donde toda la información de toda la actividad clínico-asistencial va a parar ahí. Es una herramienta en la que están trabajando más de 50 personas durante todos estos años y es un equipo multidisciplinar en el que hay tanto personal sanitario, matemáticos, estadísticos, biólogos, claro, porque luego esa información hay que canalizarla y hay que interpretarla. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos ya los datos en Alumbra? Pues viene lo bueno. Y lo bueno es que una vez que están los datos en Alumbra, esta herramienta tiene capacidad para no solamente ordenar y estructurar los datos, sino también para obtener una información mediante indicadores. De manera que las personas que tienen acceso a Alumbra, que hay un montón de niveles de acceso, quiero decir, cualquier personal sanitario puede tener acceso a Alumbra, en un nivel restringido. El director del hospital también en el nivel que le toca. La consellera también. Entonces, es posible que nosotros tengamos la capacidad, o la persona que corresponda, de decir, bueno, vamos a ver, están todos los datos ahí, a mí me gustaría saber, yo por ejemplo, si soy el responsable de un hospital, ¿cómo está urgencias? ¿Hay presión en urgencias? ¿O cuál es el índice de ocupación en el hospital? ¿Estamos al 80%? Claro, lo bueno de esto es que si yo tengo esa información, a tiempo real, yo digo, madre mía, estamos en urgencias ya desde hace una semana, estamos al 95% de ocupación. Digo, pues voy a tener que incrementar la plantilla de urgencias, porque es que seguro que en cualquier momento esto se puede desbordar. ¿Entendéis? O sea que si yo tengo esa información a tiempo real, tenemos capacidad para tomar decisiones, hacer intervenciones sanitarias. De manera que precisamente lo bueno que tiene este Big Data de datos clínicos y asistenciales, una vez que lo tenemos organizado en Alumbra, es que precisamente con estos métodos vamos a ser capaces de que los decisores, pues como dice el nombre, tomen una decisión. Y esos decisores hay diferentes niveles. El médico, si sabe un poco cómo, quiero decir, si tiene una foto de lo que está ocurriendo en su consulta, dice, bueno, el ritmo que llevo es este, o a lo mejor igual los tratamientos que estoy dando, o los fármacos que estoy dando, a lo mejor igual. Una vez que tiene esa foto, él puede luego ajustar, mejorar, siempre puede optimizar la atención asistencial que está realizando. Y si seguimos en el mismo, subiendo responsabilidades, lo mismo. El director del hospital, que os decía anteriormente, o incluso, pues no sé, si yo soy el director general de atención especializada, que es el que se responsabiliza de la lista de espera, si yo veo que paulatinamente la lista de espera va subiendo, rápidamente tendré que tomar una decisión. Pero esto lo puedes hacer cuando analizas este Big Data de datos clínicos asistenciales. Bueno, vamos a hablar un poquito de métodos, porque ya lo habíamos explicado al principio, pero ahora voy a retomarlo con un poco más de detalle. Vamos a ver, ya sabemos cómo va la cosa. Generamos los datos, los guardamos, los analizamos y luego tomamos decisiones. Datos, información. Genial. ¿Qué métodos utilizamos? Pues hay un montón de métodos, pero los métodos los podemos un poco como organizar en dos grupos. Por una parte estarían los métodos no supervisados y luego estarían los métodos supervisados. Vamos a poner un ejemplo para captar la idea. Un método no supervisado es un método en el que yo no digo nada al procedimiento. Yo le doy una población o una muestra y le digo, mira, esto es lo que yo quiero estudiar. Y a mí, por ejemplo, lo que me gustaría es que me diferenciaras grupitos en toda esta población que yo te he dado. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros, tenemos los pacientes del área sanitaria número 9. En esta área sanitaria hay personas que vienen de varias localidades, una parte de Valencia, pero luego también de algunos pueblos. Bueno, la cuestión es que yo lo que quiero es optimizar la atención sanitaria. Y entonces digo, yo tengo claro que las cosas no son iguales en todos los pueblos o en todas las partes de este área. A mí lo que me gustaría es, por ejemplo, detectar subgrupitos, por ejemplo, según el uso de recursos sanitarios que estén realizando. Es decir, quiero que me agrupe aquellas personas que tengan una mayor demanda de recursos, que gasten más. No porque quiera
saber quiénes son. O sea, que sí que sé que quiero, sí que quiero saber quiénes son, quiero decirlo. No me interesa tanto que consuman más o menos, pero lo que me interesa detectar es, una vez que yo tenga localizados a esos pacientes que consumen o que necesitan más recursos, ver qué hay detrás de ellos. Es decir, este tipo de métodos no supervisados lo que me van a proporcionar, bueno, se llama clustering. Lo que me va a proporcionar son subgrupos que son muy parecidos, todos los elementos que están dentro de... Todos los elementos que están... Ay, perdón. Vale. Todos los elementos, todas las personas que están dentro de este grupo se parecen mucho dentro de ese grupo, pero los que están entre estos y estos son distantes, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque yo, por ejemplo, imaginaros que tengo aquí un grupo de personas que necesitan muchos recursos. Hombre, obviamente, pues a lo mejor las personas más mayores necesitan más recursos, también las personas que son crónicos, pero eso es esperable. Pero lo que yo quiero detectar, por ejemplo, es una vez que luego hago un análisis detallado de lo que ocurre en ese grupo, ver, por ejemplo, si precisamente ahí están encajados todos los de una determinada población. Y ver si realmente, porque en esa población las personas son más mayores o porque realmente hay algún problema de salud, alguna estrategia sanitaria que yo deba mejorar. ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, es un poco como bucear. Yo tengo toda la población, no tengo nada supervisado, digo, me meto y vamos a ver grupos y dentro de esos grupos ya luego iré avanzando para ver realmente dónde está ese problema que yo intuyo y que tengo que mejorar. Vale, este es uno de los métodos. Los métodos que serían no supervisados. Vamos al otro grupo de métodos. Los otros métodos se llaman supervisados. Y ya como dice el nombre, yo aquí ya sé, es otra aproximación. Yo aquí ya sé los grupos de los que tengo de partida. Por ejemplo, imaginaros, aquí tengo dos grupos que son enfermos y otro grupo que son sanos. Por ejemplo, vamos a hablar de una patología determinada, de cáncer de pulmón, para darle un poco de proximidad. Tenemos un grupo de pacientes que tienen cáncer de pulmón y luego están los sanos que no tienen cáncer de pulmón. Para poder diagnosticar a una persona que tiene cáncer de pulmón, pues en muchas ocasiones tengo que hacer una biopsia. Una biopsia, tengo que coger un trocito de pulmón y analizarlo. Esto implica una prueba agresiva para el paciente, un coste que va asociado al paciente, porque en algunas ocasiones tiene que estar hospitalizado. Y en definitiva, no es una prueba fácil y a mí me gustaría una prueba que fuera como más dinámica y que realmente me dijera, oye, que sí que tiene cáncer de pulmón esta persona. Entonces, estamos en un grupo de investigación y decimos, pues oye, vamos a buscar un procedimiento alternativo. Y decidimos, mira, creemos que haciendo un análisis de sangre un poco más fino va a ser posible determinar si realmente estas personas tienen cáncer de pulmón o no tienen cáncer de pulmón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en este tipo de métodos el objetivo es buscar un predictor. Pero claro, para crear un predictor, yo al modelo tengo que enseñarle, tengo que entrenarlo para decirle, oye, fíjate, modelo, fíjate que estos son de cáncer de pulmón y estos no. Entonces esa es la idea. Nosotros lo que hacemos es, primero partimos de un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Y tengo la muestra de sangre analizada de unos y de otros, ¿de acuerdo? O sea, pero yo sé cada persona a qué grupo pertenece, por eso le decimos supervisado. Entonces, esa información se la paso al método, se la paso al algoritmo, que sería esto, una máquina ahí, es un algoritmo, hay muchos tipos de algoritmos. Y la cuestión, que lo que hace el algoritmo es aprender. Claro, cuanto más le dé, más aprenda, más aprenderá. Y luego, a continuación, una vez que ya ha definido, que ya tiene preparado ese método, es cuando yo le puedo pasar una muestra, quiere decir, la sangre de una persona que no tengo ni idea si tiene cáncer de pulmón o no, y le digo al algoritmo, dime algo. Y entonces el algoritmo me dice, cáncer de pulmón. O me dice, me dice cáncer de pulmón y me dice también, previamente el algoritmo no solamente lo entreno, sino que también lo evalúo. Tiene que ser un algoritmo bueno. Entonces el algoritmo yo sé que funciona con un porcentaje de fiabilidad determinado. Me puede decir si es cáncer de pulmón o no. Puedo presentar una alternativa, he creado un predictor que es más sencillo y que es menos agresivo y menos costoso. Esa sería la idea. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro cuáles serían los dos tipos de métodos generales? Vale. Muy bien, pues seguimos. Ya tenemos el primer Big Data. Vamos a por el segundo. El segundo Big Data sería el Big Data que está formado por datos de imagen biomédica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí son dos cerebros. Son dos imágenes de cerebros que se han obtenido con resonancia magnética y luego a continuación hemos procesado las imágenes para que se vea la actividad que aparece aquí. Aquí lo que observamos es que tenemos un cerebro sano
y luego un cerebro que no está sano, es un cerebro con adicción, la que sea. Y entonces lo que sí que vemos rápidamente es que vemos que en el cerebro sano las zonas que están coloreadas es porque hay una mayor actividad, hay un mayor número de conexiones. Claramente en esta imagen nosotros lo que sí que observamos es que hay diferencias visuales. Esto está bien, pero yo necesito algo más. Quiero decir, a mí lo que me gustaría es tener una información mucho más tangible para luego poder decidir. Es decir, cuando un radiólogo o un médico ve esta información, tiene mucha experiencia. Muchas veces va a saber rápidamente si la persona está enferma o no. Pero ¿podemos obtener una información más fina que dé una capacidad más certera a estos especialistas para que digan lo que está ocurriendo? Sí, es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, antes otro ejemplo. En este ejemplo también tenemos dos cerebros, pero en este caso el de la izquierda es de una persona que tiene esquizofrenia y la derecha es un cerebro de una persona que no tiene esquizofrenia. También vemos que las áreas son diferentes, de diferente color, porque las zonas de activación son distintas. Entonces, esto es lo que quería explicar. Vamos a ver. Cuando nos hacen la resonancia del cerebro, nosotros lo que obtenemos es esto. Es una imagen, pues, normalmente en grises. Esto es lo que tenemos, que seguramente lo habéis visto en alguna ocasión. A partir de ahí, el proceso que hacemos con esos datos es el siguiente. Lo que hacemos es detectar qué áreas están más activadas mediante un proceso que se llama segmentación. Ahí seguimos teniendo imágenes, pero quiero más. Y entonces lo que hacemos es, a continuación, utilizo otro análisis, otro tipo de análisis en el que extraigo las características de esa imagen. A partir de una imagen de cerebro puedo obtener del orden de 1000 variables. ¿Qué variables son? Pues las variables son ancho de cerebro, la longitud que tiene el cerebro. Son diferentes caracteres que me van a dar una idea con precisión de cómo es ese cerebro. Y ya con esta información yo ya he pasado de la imagen a los números y yo ya puedo generar el análisis que yo quiera. ¿De acuerdo? Vamos a ver, trabajar con un cerebro, habitualmente no trabajamos solamente con un cerebro, o sea, sí que trabajamos con un cerebro, digo un cerebro, pero puede ser cualquier otra parte del cuerpo, pero ya que estamos con los cerebros, lo que quiero decir es que trabajamos con un cerebro, pero habitualmente nosotros lo que queremos es trabajar con miles de cerebros que sean control y miles de cerebros que estén enfermos, dependiendo de la patología que estemos estudiando. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hacemos una evaluación de las características de esos 1000 cerebros que están sanos, yo puedo obtener unos parámetros de normalidad. De decir, mira, si una persona está sana, la anchura del cerebro tiene que estar de aquí a aquí, la longitud de aquí a aquí. Más que mirar la imagen y ya está, ¿de acuerdo? Y en el caso de las personas, por ejemplo, que tengan una enfermedad mental como puede ser la esquizofrenia, pues lo mismo. Yo sé qué parámetros van a ser los que me indiquen que esa persona pues tiene esa enfermedad. Es decir, a partir de este Big Data, porque realmente rápidamente uno puede observar que esto es un gran volumen de datos lo que tenemos. De hecho, hay un banco de datos de imagen, porque tantos, que es donde precisamente se almacenan todas las imágenes, no solamente las de resonancia de cerebro, sino de cualquier otro tipo de prueba de imagen diagnóstica. Y sí, entonces lo que os quería comentar, que precisamente ¿qué utilidad tiene el tratamiento de estos grandes volúmenes de datos? Pues la utilidad que tiene es que pueden proporcionar a los especialistas una información para que sean más finos a la hora de diagnosticar, de que haya menos errores. Y eso es muy importante porque si diagnosticas bien, luego el tratamiento que va asociado a ese diagnóstico está más encarado. Si te diagnostican mal, te ponen un tratamiento porque muchas veces no te va a acertar. Entonces es importante el diagnóstico, porque muchas veces, por supuesto, el tratamiento va asociado a ese diagnóstico que te van a hacer. Esto también es medicina personalizada, porque estamos ajustando con más detalle qué es lo que ocurre. O sea, la jugada es, una vez que yo tengo esos miles de cerebros estudiados, luego de repente sé lo que pasa con los controles, sé lo que pasa con los enfermos. Viene una persona y yo digo, no, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué diagnóstico le doy? Claro, cuando hago ese análisis que os indicaba anteriormente, tengo capacidad suficiente como para indicar si está enfermo o no de una forma más precisa. Esa es la idea, precisión y personalización. Vale, pues ya vamos ya de cabeza a por el tercer Big Data, y este es el último, ¿eh? Y este es el Big Data ómico. Entonces, no sé si se ve bien ahí, pero ahí tenemos unos cuerpos, y estos cuerpos están llenos de letras. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Muy bien. Pues estas letras que aparecen ahí se llaman nucleótidos o se llaman bases.
que la habremos visto en un montón de sitios. Pues todos nosotros, todos los que hay en esta sala, somos... Nuestra estructura genética es igual en el 99,99999%. Ese poquito que queda, que sería el 0,001, eso es precisamente lo que hace que cada uno de nosotros tengamos una apariencia diferente y que a lo largo de nuestra vida pues también tengamos una salud diferente. Pero es muy poquito. O sea, somos mucho más parecidos de lo que nos creemos. Exactamente de qué hablamos, de qué cantidades hablamos de datos, os lo digo enseguida. Cada uno de nosotros tiene el orden de 3 billones de pares de bases, de cada una de esas letras. Hablamos de pares porque, si habéis visto, si os acordáis, los dibujos del ADN van así como una estructura que se va como enredando y van emparejados. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay billones de datos. Todos estos datos, todas estas bases, van a configurar 18.000 genes, que también lo había comentado anteriormente, y están organizados en 23 pares de cromosoma. Esto es lo que nos ocurre en general a todos. Entonces ya de aquí podemos apreciar de que tenemos también un gran Big Data. Este es el Big Data ómico. Esta información la podemos abordar de diferentes maneras, depende del nivel biológico en el que estemos trabajando. Podemos hablar de DNA, podemos hablar de RNA o podemos hablar de las proteínas. De cualquier forma, cualquiera de estos niveles lo vamos a poder cuantificar mediante unos dispositivos que se llaman tecnologías de alto rendimiento. Aquí a la izquierda tenemos uno de estos dispositivos que son microarrays, que tengo uno en el bolsillo, que son como estos. Entonces, en estos dispositivos, que son de vidrio o de silicio, lo que hacemos es que extraemos una muestra biológica de sangre, de saliva, lo ponemos aquí y luego pasa por un proceso tecnológico y con una máquina, con un escáner, es capaz de medir la intensidad de luz que aparece. Aquí tenemos la información de los 18.000 genes que os hablaba anteriormente. Cuando un gen está muy activo, entonces va a tener una luminosidad muy potente. Claro, y la máquina te lo detecta. Es decir, a partir de esta muestra biológica y este dispositivo, el escáner me va a dar un fichero en el que me da la información de lo que está ocurriendo en esos 18.000 genes. Me dice, este gen está a tope de expresión, está muy con mucha intensidad, ese está más suave. Esa información es muy útil porque sabemos lo que está pasando en cada una de las personas. Pero lo bueno no es lo que pasa con una persona, es que si yo tengo un grupo de personas que están sanas y un grupo de personas que están enfermas, yo puedo ver exactamente cuáles son los genes que cambian esa intensidad. Esos genes que cambian entre un grupo de sanos y un grupo de enfermos es lo que se llama biomarcadores de esa enfermedad, porque me están diciendo cuando esos genes están muy encendidos o están muy apagados, ahí está la enfermedad. Esa sería la idea y eso es uno de los objetivos cuando estamos trabajando con datos ómicos. Buscamos biomarcadores. Son pistas que directamente nos dicen lo que está asociado o que va a pasar esa enfermedad o la curación. Depende del entorno en el que estemos trabajando. Pero aparte de los arrays, también hay otro tipo de dispositivos tecnológicos como son los secuenciadores, son más nuevos esta tecnología, o, por ejemplo, los espectrómetros. Todo eso sirve pues, para medir la intensidad de las proteínas, sirve para cuantificar, para medir esas señales que aparecen en estas muestras biológicas. Vale. Entonces, claro, como os estoy comentando, imaginaros la cantidad de información que nosotros vamos a poder obtener de estos procedimientos. Y es ahí donde tenemos el Big Data ómico. Si estamos trabajando con proteínas, pues tenemos la información de todas las proteínas que tenemos cada una de las personas. Y si estamos hablando de los genes, pues de la expresión de todos los genes. Esta sería la idea. Pero no solo tenemos un Big Data ómico de esta información, sino que también tenemos un Big Data de información biológica y clínica. Con la aparición de Internet, pues es que todo el mundo puede acceder a un montón de bases de datos. Hay un montón de bases de datos que están esperándonos. Cualquier persona puede acceder y lo que puede echar un vistazo es decir, oye, esta proteína, el médico me ha dicho que tengo esta proteína alterada, ¿esta proteína qué hace? Pues me voy aquí y en esta base de datos, como por ejemplo es Stream, me dice, esta proteína hace esto, esto y esto, este tipo de funciones. Lo mismo con los genes. Voy a esta base de datos de aquí, que se llama la Gene Ontology, y me relaciona el gen con la función. Y no solamente eso, sino que hay otra base de datos, como ClinVar, que si tú tienes una mutación, porque te han hecho un análisis genético,
Y esto no es una cosa que sea de ciencia ficción. Quiero decir, muchas veces cuando alguien quiere tener familia, acude a un genetista porque cree que puede haber alguna incompatibilidad, pues no sé, sí, con su pareja, y le hacen un test genético. O sea, el test genético no es una cosa lejana, está ya, se hace en los hospitales, se hace en diferentes entornos de atención sanitaria. La cuestión es que si tú tienes una mutación, tú puedes tener interés en decir, oye, ¿esta mutación está asociada a alguna enfermedad? O las personas que estemos trabajando en esto, te vas a la base de datos y te dicen, mira, sí, esta mutación está asociada a esta enfermedad, a esta y a esta. Es una información útil. En definitiva, tenemos la oportunidad de integrar el Big Data ómico, que son los datos, con un Big Data de datos biológicos y clínicos. Y precisamente la integración de esos dos es lo que nos va a proporcionar un avance importante en lo que llamamos medicina personalizada o de precisión. O sea, la idea es la siguiente. Os pongo un ejemplo. Hace unos cuantos años, cuando una persona tenía un cáncer de mama, detectaban el cáncer de mama y directamente el PAC era intervención, quimio y radio. Ahora las cosas no son así. Ahora lo que hacen es que si hay una persona que tiene un cáncer de mama, lo que hacen es intentar conocer el origen genético. Detectan la mutación que genera, si es posible, ese cáncer de mama y dependiendo de esa mutación te dice, tú tienes esta mutación, no te vamos a poner radio, porque es que hemos comprobado que no interesa. Tú tienes esta mutación, te vamos a dar este pack de fármacos y te vamos a intervenir. Quiere decir que depende de cómo es la estructura, la composición de cada uno de nosotros, es cuando te pueden dar un tratamiento u otro. Eso es medicina personalizada. Y es ahí donde vamos. A muchos de nosotros, en muchas ocasiones, nos dicen, el paracetamol me sienta fatal, y a otros les va fenomenal. Quiero decir, no todo sirve para todos. Los fármacos que nosotros conocemos muchas veces aparecen 200.000 efectos secundarios. Quiero decir, cuando se genera un fármaco, se utiliza una muestra, pero esa muestra es una parte de la población. Ahí no se tienen en cuenta todas las características de toda la población, de una parte. Pero realmente este tipo de generación de fármacos cambiará, porque realmente te van a dar un fármaco que tiene que estar sintonizado contigo. Eso es la medicina personalizada. Más cosas. Bueno, y ahora voy a comentar algunos ejemplitos para ver exactamente cómo conectamos el Big Data ómico precisamente con salud. El primero de los ejemplos es la detección de biomarcadores en un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades raras. Yo no sé si las conocéis, seguramente sí. Como dice el nombre, son enfermedades pues, que aparecen en un porcentaje pequeñito de la población. Y por lo tanto son grandes desconocidas porque no hay interés. O sea, quiero decir, sí que hay interés. Hay mucho interés científico, hay mucho interés de las personas que la padecen, pero en la industria farmacéutica quizás no hay tanto interés porque realmente hay otras enfermedades que son mayoritarias y donde hay un mayor beneficio. Bueno, la cuestión es que independientemente de esto son grandes desconocidas y con estos abordajes ómicos es posible en muchas ocasiones conseguir información que ayude a caracterizar mejor estas patologías. Para que nos hagamos una idea, una enfermedad se considera rara si en 2.000 personas hay una persona como máximo que tenga esa enfermedad. Si hay más personas ya no es rara, ¿de acuerdo? Parece que hay pocas personas, pero en realidad hay muchas enfermedades. Hay del orden de 6.000 enfermedades. En España aproximadamente hay del orden de 3 millones de personas que padecen alguna o varias enfermedades raras. En definitiva, esto es un problema de salud importante que afecta a una gran parte de la población. Y además, no solamente eso, y es que se destina una serie de recursos que lo idóneo sería que fueran lo más óptimo posible. Vale. La mayoría de estas enfermedades tienen un origen, muchas de estas enfermedades tienen un origen genético, se heredan. Entonces, ¿cómo nosotros con este Big Data ómico podemos trabajar este tipo de enfermedades? Pues la idea es la siguiente. Si tienen un origen genético, muchas de estas enfermedades aparecen porque hay una de estas bases, o varias, las que hablaba antes, que había 1 billón, no, 3 billones creo que eran, que realmente se ha producido un cambio y es una mutación. Cuando se produce un cambio, hablamos de mutación, de forma general. Entonces, esa mutación es la responsable de esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es, hay una persona que yo creo que puede tener esa enfermedad rara. Entonces, yo tengo que, si yo soy el especialista, tengo que decidir de esos 3 billones de bases, cuáles
la mutación o el conjunto de mutaciones responsable, causante de esa enfermedad. Ese es el objetivo. Entonces, claro, para poder abordar este problema, es un problema con una dimensión enorme, hay que utilizar los métodos que os comentaba anteriormente y también la infraestructura computacional. Utilizamos métodos computacionales. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, os cuento un ejemplo para que lo veamos así más próximo. Cada uno de los miembros de la familia, a lo mejor el padre y la madre están sanos. Son portadores de la enfermedad, pero están sanos. Y luego resulta que el niño está enfermo y la niña a lo mejor no está enferma. Cuando nosotros evaluamos todos esos 3 billones de bases que tiene toda la familia, al final hacemos una preselección que va sintonizada con el tipo de enfermedad, con el tipo de herencia. Y nos quedamos con 30.000 o 40.000 candidatos. Pero claro, de esos 30.000 o 40.000 candidatos siguen siendo muchas candidatas. ¿Cómo yo puedo priorizar? ¿Cómo puedo llegar ahí, en ese Big Data único que tengo? Es ahí cuando echamos mano de las bases de datos, y las bases de datos son las que nos informan de qué es lo que pasa con cada una de esas variantes. Y al final de todas ellas yo tengo capacidad para decir, me quedo con 10, si tengo información en la familia, o me quedo con 15. Claro, ahí yo sí que puedo, de esos 3 billones, quedarme con 15. Ya tenemos más posibilidades de saber un poco más sobre cuál es el origen de esa enfermedad. Vamos a ver, lo estoy un poquito simplificando, porque esto a veces esto normalmente no es así. Y Carmen lo puede corroborar porque realmente ella es la experta. y la cosa no es así, pero bueno, para que veáis un poco cómo sería el flujo, del abordaje de estos datos. Entonces, el proceso es el que os he comentado. Nosotros, a partir de esas muestras biológicas, vamos a tener la capacidad, con los métodos y con la infraestructura computacional, de decir, de esos 3 billones, yo he hecho una serie de filtrados, que además quiero filtrados, y luego al final me quedo con este grupo de mutaciones candidatas, que son las que yo voy a ver con más detenimiento para ver si descifro que el problema está ahí. ¿Por qué es útil saber esta información? Con esta información lo que vamos a saber es quién origina la enfermedad. Con esto no es que estamos dando ninguna solución, pero es un primer paso, porque si sabemos que hay un gen donde está incluida esa mutación, como yo sé por las bases de datos que ese gen, qué función hace, eso es una pista muy buena para que podamos diseñar alguna estrategia, terapia génica, algún fármaco que pueda mejorar la salud del paciente. ¿Vale? ¿Se ve la conexión entre el tratamiento de los datos? Muy bien. Vale, seguimos. No solamente hay biomarcadores en enfermedades raras. Biomarcadores podemos encontrar en una infinidad de enfermedades, como por ejemplo en el cáncer, que no es una enfermedad rara, es una enfermedad con una prevalencia alta. Precisamente el conocer estos biomarcadores es lo que te permite, mediante estos test genéticos, que tú tengas una información. Es decir, y es lo que pasó, por ejemplo, he puesto aquí a Angelina Jolie, porque en un momento ella se hizo un test genético y le detectaron que tenía una mutación en un gen que es un biomarcador, lo que se llama un oncogen. Entonces, claro, con esto lo que tú tienes es una información, y con esa información tú ya decides un poco qué es lo que vas a hacer. Es decir, tener una mutación no significa que seguro vais a desarrollar la enfermedad, porque pueden pasar muchas cosas. Es decir, tú puedes tener un estilo de vida determinado que eso va a colaborar a que no desarrolles ninguna enfermedad. Lo que sí que está claro que hay algunas mutaciones que tienen una alta probabilidad de que desarrolle la enfermedad. Yo recuerdo que esto, que ya fue hace unos años, el gen donde tenía la mutación que se detectó Angelina Jolie era precisamente el BRCA1 y BRCA2, pero bueno, tuvo tanto impacto en los medios de comunicación que de repente se llamaba el gen de Angelina Jolie. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que tener la información que te proporciona este Big Data es una información que puede ser útil para que tú puedas luego actuar en consecuencia. Y en un entorno hospitalario, un entorno de atención sanitaria, es clave. Vale, pues vamos a por el último ejemplo. En este ejemplo, lo que quería contar es lo siguiente. Hay muchas enfermedades que lo que ocurre en hombres no es lo mismo
que lo que ocurre en mujeres. Porque a lo mejor igual, pues los hombres tienen una frecuencia de esa enfermedad más alta que las mujeres, o al revés. O no solamente eso, sino que a veces la severidad de la enfermedad es diferente. A lo mejor igual los hombres son poquitos quien tienen esa enfermedad, pero vamos, si eres un hombre y tienes la enfermedad, te va a afectar de lleno. Es decir, hay diferencias de género en salud. No en todas las enfermedades, pero sí en algunas. Y sabemos que es así porque cuando medimos las frecuencias de determinadas enfermedades, pues enseguida contamos y vemos que hay en hombres diferente que en mujeres. Lo que no sabemos es por qué aparecen estas diferencias. No sabemos siempre, o sea, sabemos una parte, pero no con detalle, los mecanismos que hay detrás de estas enfermedades para que se generen estas diferencias. Entonces, precisamente, el Big Data nos puede ayudar a detectar y a conocer estas diferencias. Ahora mismo, en el centro donde estamos trabajando, que es el Centro de Investigación Príncipe Felipe, estamos trabajando en varias áreas que nos interesan mucho, que son las que aparecen ahí, que son enfermedades hepáticas, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y el efecto del alcohol en el desarrollo, cuando los chicos están desarrollando. Sabemos que hay diferencias entre hombres y mujeres, pues no sabemos exactamente por qué. ¿Cómo podemos descifrar este misterio? Bueno, pues esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Lo hacemos a través de los datos. En realidad no utilizamos nuevos datos experimentales, sino lo que hacemos es, vamos a ver, vamos a ir a bases de datos donde, cuando estamos trabajando con datos ómicos, una vez que has terminado de trabajar en tu estudio, normalmente si lo quieres publicar en alguna revista, tienes que subir tus datos y los tienes que poner en una especie de repositorio, de almacén, donde están disponibles para cualquier persona. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, para que puedan ser compartidos, que es importante, y segundo, para que puedan ser reproducibles. Porque yo a lo mejor digo, no me fío, voy a repetir el análisis a ver si va bien. Entonces, en principio, debería dar lo mismo de lo que pone en la publicación. Pero bueno, la cuestión es que los datos están ahí y los podemos utilizar. Entonces, lo que hacemos en todos estos, con todos estos grupos de enfermedades, vamos a ese almacén de datos y digo, vamos a ver, empezamos por el primero. Digo, cáncer de pulmón. Quiero saber todos los estudios que hay de cáncer de pulmón. Y me dice la base de datos, tengo 800. Y me parece muy bien. Digo, dame los datos. Bueno, yo digo, descárgate los datos y me los descargo. Claro, para descargarme todos esos datos, son datos que se han utilizado en otros experimentos. Pero yo me los descargo y esos datos los organizo, los estructuro y los incorporo en ese clúster, en ese ordenador más potente. Y luego a continuación lo que hago es a cada uno, previamente se hace una selección de los estudios que realmente pues tengan muestras de hombres, muestras de mujeres, que contengan un poco el diseño que yo estoy buscando. Al final, a lo mejor yo tengo 800 estudios y se me pueden quedar en 200, en 100, los que sean. Y luego a continuación, a cada uno de esos estudios, lo que hacemos es un análisis individual y a cada uno de los estudios le digo, estudio número 1, dime qué diferencias hay entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las funciones biológicas que cambian entre hombres y mujeres en el cáncer de pulmón? Y el estudio número 1 me dice, pues mira, esta es la función que cambia. Voy al estudio número 2. Estudio número 2, dime lo mismo. ¿Qué es lo que cambia entre hombres y mujeres? Y me dice, pues cambia esta función. Y evalúo las funciones que cambian a lo largo de los 100 o 200 estudios. Y luego, a continuación, lo que hago, porque en cada uno de los estudios me saldrán varias funciones, lo que hago es hilar todos esos resultados mediante un metaanálisis. Un metaanálisis es un análisis de análisis. Es decir, yo lo que intento es ver qué cosas son comunes, cuál es la tendencia que se repite a lo largo de todos los análisis. Y eso precisamente me da una información que me dice, oye, es que hay 3 funciones que aparecen en todos los estudios y son las que marcan la diferencia entre hombres y mujeres. No es que sea un estudio, es que tengo todos. Y es mucho más potente porque estoy cogiendo la información, las muestras de todos simultáneamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Esto lo he explicado solamente para una de las enfermedades, pero básicamente estos son los estudios individuales y luego la parte del metaanálisis. Pero para el resto es exactamente igual. Es decir, a partir de ese Big Data único, utilizando el Big Data también biológico y clínico, soy capaz de detectar de todos los estudios, somos capaces de detectar de todos los estudios que están publicados cuál es el core, cuál es el corazón que me está indicando, me está explicando las diferencias entre los hombres y las mujeres. Detrás de todo esto, por supuesto, seguimos con la misma línea de establecer ese paralelismo entre los datos,
esto que hay aquí a la izquierda serían las proteínas, parece así como un lazo, pero cada una de las proteínas, y luego las líneas son las conexiones. Cuando dos proteínas están muy conectadas, eso quiere decir que están participando en la misma función, trabajan de forma cooperativa. Claro, esto tiene una similitud también con el tipo de grafos que comentaba anteriormente. Entonces yo puedo utilizar, en el momento que yo detecto que mis datos siguen un modelo, es la forma de preguntar a los datos y obtener las funciones que comentaba anteriormente. Bueno, pues esto sería todo. Esto sería todo en cuanto a los diferentes Big Data con los que podemos trabajar y la relación que tienen en la salud. Y para resumir, sí que me gustaría, hay muchas cosas, ahora me decís qué os parece, pero sí que me gustaría que os quedarais con 3 ideas clave de todo. Lo primero es que estamos rodeados de tecnología, esto es imparable, y la tecnología en cualquiera de las acciones que hacemos en el día a día la tenemos ahí. Y esa tecnología está completamente vinculada a la generación de un Big Data. Ya lo habéis visto en las redes sociales, cuando vamos al banco, cuando estamos en un hospital, se genera una gran cantidad de información y esa información está ahí esperando a que la podamos abordar. Es decir, nuestra vida está llena de Big Data. Esto es así y esto es como va a ser a partir de, como va a seguir siendo. La segunda idea, que es importante, es que una cosa son los datos y otra cosa es la información relevante. Los datos por sí solos no sirven de nada. Tienen que ser tratados, este gran volumen de datos, de la forma que he indicado, para encontrar una información relevante, y esta información relevante es la que va a permitir tomar decisiones en los ámbitos que he descrito o cualquier otro que vosotros podáis asociar. Y luego, precisamente la última, que es la que más me gusta, es que precisamente este Big Data en salud nos va a proporcionar una serie de mejoras que van a pasar desde, por ejemplo, de que al hacer esa foto global de todo lo que ocurre a nivel clínico asistencial, los decisores puedan cambiar sus estrategias sanitarias para mejorar la salud de todos, eso es muy importante, pero también va a permitir este Big Data basado en la imagen biomédica, también los datos clínicos y también, por supuesto, los datos sónicos, que podamos ajustar el diagnóstico, lo mejoremos, seamos mucho más precisos. No va a ser un diagnóstico general, sino que tengamos la oportunidad de afinar y, por supuesto, tengamos la oportunidad de, ligado a ese diagnóstico, poder establecer una terapia, un tratamiento que sea más efectivo. Y bueno, y ya por último, pues nada, simplemente recordar que este tipo de eventos yo creo que es una excelente oportunidad para que haya una conexión entre la ciencia y la sociedad. Es decir, no tiene ningún sentido que haya una brecha entre la ciencia y la sociedad, porque lo que se hace en ciencia es para la sociedad, o sea, es para todos nosotros. Entonces, es muy importante porque surjan oportunidades en las que podamos estar próximos, en las que contemos las cosas como podemos, pero también contar con vuestro feedback y que realmente haya proximidad. Este tipo de actividades son las que hacemos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, y ahí es donde estamos trabajando y donde tenemos también una infraestructura computacional que desde ya os invito, bueno, no sé si alguno de vosotros ya ha venido al Príncipe Felipe, al Centro de Investigación Príncipe Felipe, pero si os apetece, estaríamos encantados de recibiros y explicaros con un poquito más de detalle qué es lo que hacemos y también enseñaros las instalaciones y también el clúster, todo, en un pack. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y ya estoy disponible para todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Seguramente habrá cosas que igual no han quedado claras o algunos conceptos. Vamos, no os cortéis, ¿eh? O sea, todas las preguntas son bien recibidas. Las que queráis. Y las que pueda contestar. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte la pedagogía que has empleado, que ha aclarado para mí al menos muchísimas cosas. Mi primera pregunta es sobre lo último que has comentado, que es la ciencia y la sociedad. Al medio está la burocracia. ¿Y qué es la burocracia? Pues que, por ejemplo, el tema del historial clínico mío. Recientemente estaba en un hospital y resulta que lo que dice el especialista no lo sabe, no tiene acceso al centro de salud.
y lo que tiene el centro de salud no tiene acceso al especialista. Con lo cual, ese acercamiento entre ciencia y sociedad, tenemos al medio la burocracia. Si yo posiblemente tengo que trasladarme de comunidad, mi historial clínico va a poderse, no sé, trasladar, comunicar, llevármelo. Sí. Me quedo ahí. Sí. Vamos a ver, lo suyo sería de que las cosas han cambiado, ¿eh? Las cosas han cambiado en los últimos años, porque yo recuerdo, hace 25 años, yo trabajaba en un hospital, y yo recuerdo que la historia clínica no era una historia clínica electrónica, no estaba informatizada. Tenías ahí un sobre de miedo, entonces cuando venía un paciente, es que aquello era meterse ahí dentro del sobre y bucear. Había algunos que tenían varios sobres. Entonces las cosas han ido mejorando. Afortunadamente, ahora la mayoría de todos los documentos están digitalizados y están conectados, pero sí que es cierto de que todavía hay cosas por resolver. A mí me pasa también, me pasa todo. Yo a veces voy a mis centros de especialidades y luego resulta que no hay una conexión con el hospital y tengo que hacer el trasvase. Entonces, lo que esperamos es que poco a poco pues, estos sistemas de información sean más finos. Yo, desde luego, doy fe, porque lo he visto, lo he sufrido y lo he visto en la evolución, las cosas han mejorado. Pero esto no significa que esté ya todo resuelto y de que en un momento... Es cierto de que a lo mejor igual yo lo he comentado de una manera de que cojo un botoncito y rápidamente tengo las estadísticas de todo lo que está ocurriendo con detalle. No es así. O sea, es así en parte, pero no quiere decir que todo tenga que estar como debería estar. Ya me gustaría. Entiendo perfectamente lo que me indicas, pero ese es el camino. Y yo creo que el camino va en la buena dirección. ¿Que tendría que ir más rápido? Pues claro, ya te digo ya que sí, pero bueno, no estamos todavía con esa velocidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, nos has invitado a ver los ordenadores. Sí. Y alguien me comentó que hay dos maneras, la horizontal y la vertical, que explico, hasta donde he entendido. Cuando se usan Big Data, ¿no? Sí. Pues hace falta cada vez aparatos más potentes, ¿no? Sí. Pero ahora ya existe la nube famosa, en la que en vez de comprarte un ordenador más gordo, lo que pides es que te faciliten. Claro. Sí, tienes razón, sí. Existen muchos dispositivos, muchas infraestructuras para poder trabajar con un gran volumen de datos, es cierto. Yo en las imágenes, los que he puesto son una infraestructura, clústeres de cómputo o de imagen, pero no necesariamente tiene que ser eso. Hay otros dispositivos. Como tú dices, en algunas ocasiones, si yo necesito almacenamiento o necesito computar una gran cantidad de cosas, no hace falta que yo tenga la máquina, sino que directamente puedo contratar ese servicio y está, como tú dices, en la nube. Es otra opción. Lo único que pasa que en este caso, debido a la sensibilidad de los datos, pues a veces hay unas exigencias que no podemos dejar esta información en cualquier sitio. Entonces, físicamente necesitamos que esté cerca y que nosotros tengamos el control de la seguridad y sobre todo porque nos imponen unos protocolos de seguridad importantes. Entonces, sí que es una opción trabajar el Big Data precisamente con esas nubes. Lo único que ocurre que para trabajar con datos de salud, habitualmente este tipo de infraestructuras pues, pueden ser más recomendables. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Bueno, si no te mueves tanto, igual. Bien, a ver, yo tengo muchas, ¿vale? Pero empezamos solo por... a veces en el tratamiento de datos anonimizáis, ¿no? Muchas veces. Si están anonimizados los datos, es decir, no se refieren a una persona concreta, sí que se pueden en un momento dado utilizar recursos externos como un sistema en la nube o algo de eso. Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, en esa infraestructura computacional que nosotros tenemos en el centro de investigación, todos los datos tienen que estar anonimizados, todos los datos. Pero ¿hasta qué punto unos datos que estén anonimizados pueden ser descifrados? Quiero decir,
ahí hay un dilema. Si nosotros tenemos toda tu información genética, no es que alguien vaya a coger tus datos genéticos y vaya a descifrar que eres tú, pero podría ser posible. Entonces, quiero decir, si lo voy a poner un poco más exageradamente, tú imagínate, espero que no haya nadie aquí de ninguna aseguradora, tú imagínate que una persona de una aseguradora tenga la información genética de sus clientes. Hombre, si sabe con cierta probabilidad qué problemas tú puedes tener, pues probablemente a lo mejor no te va a asegurar. Entonces, quiero decir... O te sube la prima. O te sube la prima. Tienes razón, o te sube la prima, una de las dos cosas. Entonces, aunque los datos exigimos que estén analizados, hay unos protocolos de seguridad, entonces dependiendo de en qué estés trabajando, esos protocolos te exigen una cosa u otra. Pero los datos, concretamente, cuando estás trabajando en salud, siempre son datos anonimizados. Luego tú siempre puedes volver atrás, quiero decir, porque sabes, aunque está anonimizado, esos datos a quién corresponden. Aunque a veces tampoco necesitas saber a quién corresponde. Depende del entorno en el que estés trabajando. Y otra cuestión, para luego a inteligencia artificial y Big Data, o sea, la combinación de los dos, donde ya hay un automatismo, donde hay decisiones que no las toman personas, sino que las toman algoritmos. Sí. Eso es una cosa que quería que si podías comentar. Y luego también otro tema que he visto recientemente, que haciendo un análisis, buceando en datos clínicos, hace poco se ha publicado un artículo en el que unos médicos lo que han hecho es detectar un montón de pacientes que se les había dado un tratamiento, detectar cuáles a un grupo importante a los que se les había diagnosticado mal, y a partir de ahí se les ha llamado y se les ha diagnosticado correctamente y se ha hecho un tratamiento adecuado. Es un estudio que publicaron hace poco. Y bueno, pues eso, que ahí también es un estudio basado también en Big Data, ¿no? Claro, es que en realidad hay un montón de aplicaciones de Big Data a la salud. En muchas ocasiones van a mejorar el tipo de diagnóstico que se realiza y también que te den un tratamiento que pueda ser más efectivo. Un ejemplito, al hilo de lo que te estás diciendo. Por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de compañeros que son mexicanos y lo que ocurre es que los fármacos que utilizan en determinada... Bueno, en la población mexicana hay mucha mezcla de diferentes subpoblaciones, de toda la gente que ha venido de diferentes países, de la colonización y luego también de población indígena. La cuestión es que los fármacos, por ejemplo, que funcionan aquí en Europa, que muchas veces se han probado con población caucásica, pues resulta que esos fármacos pues no funcionan igual allí. No es que dejen de funcionar, pero es cierto de que hay algunos fármacos que producen incluso problemas. Entonces, precisamente, analizando la variabilidad genética de las diferentes poblaciones, esto es lo que se llama genética de poblaciones, es posible detectar, oye, ¿por qué no funciona un fármaco en una población y en otra sí? Quiero decir, que dan por eso a lo mejor que tienes una patología, te dan el fármaco y quizá no es así. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en fármacos que se asignan a hombres y a mujeres. Es decir, en muchas ocasiones, bueno, ahora la cosa ha cambiado, pero hace unos cuantos años la muestra que se recogía para testar el funcionamiento de un fármaco básicamente eran hombres, porque se suponía que el organismo de la mujer es más complejo y menos estable. En definitiva, porque es más fácil testarlo en hombres. Pero claro, si tú diseñas un fármaco que funciona genial en hombres y luego lo das a hombres y mujeres, hombre, pues no está claro, porque luego va a haber cosas que dan por explicar. En definitiva, que precisamente este Big Data pues, nos va a brindar la oportunidad de conocer con más detalle, ajustar este tipo de procedimientos en sanidad, en salud pública. Respecto a lo que me comentabas de la combinación del Big Data y la inteligencia artificial, pues por supuesto también es una combinación ganadora. Ganadora en el sentido de que si tú tienes una serie de procedimientos que adiestras, en parte también estos procedimientos que aparecen aquí de machine, que he puesto de clasificación supervisada, no supervisada, todo se llama machine learning, aprendizaje, también va vinculado a la inteligencia artificial. Son muchos conceptos que están interrelacionados. La cuestión es que tú lo que puedes hacer es dar un montón de información
haces que aprenda el procedimiento y luego tomas decisiones. Esto se hace en reconocimiento de imagen, en reconocimiento de voz, bueno, en miles de áreas y aparte en las que estamos trabajando. ¿Alguna preguntita más? Animaros, ¿eh? Cualquier cosa. ¿Sí? Buenas. Tengo una pregunta aquí. ¿Qué aplicaciones móviles recomendarías para el Big Data y mejorar la salud? Aplicaciones móviles, Sí. del móvil. Vamos a ver. La verdad es que no conozco muchas aplicaciones móviles. Pero un ejemplo dentro del campo que yo conozco más, que a lo mejor igual es el campo Omicron. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es desarrollar métodos que tengan la capacidad de abordar estos datos ómicos, este gran Big Data. Lo que pasa que para poder utilizarlo, pues muchas veces necesitamos este clúster y pues la gente no tiene por qué tener un clúster en su casa. Entonces lo que hacemos es que estos métodos los implementamos en herramientas web. Una herramienta web es simplemente, tú vas a un enlace y es una herramienta en la que tú puedes subir tus datos y incluyes tus datos y los analizas. Y dices, oye, yo tengo estos datos que hacen referencia a, por ejemplo, a todo mi genoma y a mí me gustaría saber cuáles son las mutaciones que pueden ser candidatas. Entonces, en esta herramienta tú subes los datos y esos datos en realidad no van a tu ordenador o no van a tu dispositivo móvil, porque lo puedes hacer también a través del móvil. Sino, bueno, con el móvil a lo mejor tienes que ver la forma de subir los datos, o una tablet, depende del dispositivo que tengas. Pero bueno, en definitiva la cuestión es que tú esos datos lo que haces es cargarlos en las herramientas. Los datos a lo mejor los puedes tener en algún fichero en tu dispositivo móvil si tiene buena memoria y luego lo coges y los subes. Y luego a continuación esos datos en realidad donde van es a través de la herramienta web, van hasta nuestro clúster. Y ahí en el clúster es donde se procesa. Es decir, no necesitas ninguna potencia computacional. Se generan los resultados y luego esos resultados se devuelven a través de la herramienta web. En definitiva, tú tienes una herramienta web que puedes acceder simplemente teniendo internet y entonces pues, con esa herramienta web podéis hacer este tipo de gestión. Normalmente la verdad es que lo hacemos en dispositivos un poquito más grandes. Más grandes como a veces que necesitas visualizar. Eso es un problema cuando tienes ese gran volumen de datos. Necesitas buenas herramientas de visualización y a veces un dispositivo pequeñito pues puede costar. Pero bueno, nosotros cuando hacemos las herramientas las probamos también en los móviles, porque también es interesante en alguna ocasión tener la oportunidad de ver, monitorizar cómo va el análisis o incluso ver los resultados. Entonces, pues las herramientas que hacemos nosotros, todas las herramientas para analizar datos ómicos, pues, funcionan en el móvil. Si entras a nuestra web, ahí tienes varias y si quieres seguir más detalle, pues luego te las digo. Te digo los enlaces y los puedes abordar. Otra aplicación que se me ocurre no es que sea una aplicación, por ejemplo, con los datos clínicos y asistenciales. No es que tú tengas la oportunidad, si yo tengo acceso a Lumbra, que es el recurso de inteligencia artificial de la Consejería de Sanidad, yo directamente desde el móvil, es un recurso web. Yo voy a la web, pongo mi usuario y contraseña y es que directamente puedo ver, digo, venga, dime cuál es la tasa de ocupación de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Y lo veo, y eso lo puedo ver. ¿Va por ahí la pregunta que tú me hacías o era otra cosa un poquito más diferente? Relacionado con la salud. Relacionado con... Con la salud. Sí, pero tú te refieres... sí. Es que a veces lo que pasa es que lo que uno piensa igual no lo pillo. Sí, tener datos clínicos propios Sí. para conocerte mejor y saber cómo mejorar en salud. Ah, vale, o sea que tú, por ejemplo, tienes una serie de datos clínicos y tú lo que quieres hacer es ir a algún dispositivo en el que lo pongas y le dices, mira, esto es lo que me pasa a mí. Yo no conozco nada así parecido, que sea en realidad una especie como de médico online o asesor.
Lo que sí que hay son todas estas bases de datos que te he comentado, en la que tú, por ejemplo, imagínate, yo voy al médico y me dice, Paco, te hemos hecho un test genético y tú resulta que estás tocado en estas 3 mutaciones. El médico me puede dar una pista, pero yo muchas veces, por lo que hacemos todos, luego pues también vamos a internet y le echamos un vistazo. Todo este tipo de bases de datos, tú puedes poner esa mutación y te va a dar más información. Bueno, te va a dar información detallada, pero el médico la sabe, pero tú a lo mejor igual quieres investigar. Estas bases de datos que hay ahí son muy potentes y la mayoría de ellos son accesibles de forma libre. Algunas hay que pagar, pero no son las que más, afortunadamente. Hay muchas con las que podemos trabajar y eso, por supuesto, teniendo internet puedes acceder a ellas de muchas formas. Había una transparencia en la que ponía 3 bases de datos, Stream para las proteínas, con la Gene Ontology para las funciones que hacen los genes, y luego estaba la de CleanBar, si no recuerdo mal, que es la que te dice para cada una de estas variantes, cada una de estas mutaciones, las enfermedades que están asociadas. Ese tipo de recursos sí que es interesante y en la que tú puedes echar mano a ese Big Data. ¿Más preguntitas? Entonces, para que nos hagamos, por ejemplo, una idea, cuando vosotros hacéis un estudio con datos ómicos sobre todo, una enfermedad en concreto, ¿cómo de grande es la muestra que vosotros cogéis a la hora de, por ejemplo? Sí, muy bien. Esa pregunta es interesante. Además, es muy interesante porque, claro, cuando estamos trabajando en estudios clínicos, epidemiológicos, pues muchas veces decimos, venga, vamos a calcular el tamaño de muestra necesario para realmente tener capacidad de detectar diferencias si hay. Y pues aplica las fórmulas y ya está. Aquí también ocurre lo mismo. Es decir, porque fijaros que yo puedo pensar, vamos a ver, si yo quiero detectar biomarcadores que me digan lo que pasa entre cáncer de pulmón y personas que están sanas, o cáncer de pulmón en estadio avanzado y en un estadio temprano, 2 grupos o más. ¿Cuántos sujetos necesito en cada uno de los 2 grupos? Hay procedimientos que te ayudan a detectar, a calcular cuántos sujetos vamos a necesitar. Son procedimientos que están basados en fórmulas. Fórmulas de cálculo de tamaño muestral, lo único que pasa es que incorpora la variabilidad de todos los genes simultáneamente. Vamos a ver, ya te digo que siempre tiene que haber un mínimo entre un grupo y entre otro. Quiero decir, como mínimo, por muy poca variabilidad que haya, tienes que tener 4 o 5 sujetos en cada uno de los 2 grupos que estamos comparando, por ejemplo, cuando medimos la expresión. Pero a veces eso es insuficiente. Por eso es muy importante, antes de empezar a hacer un estudio, planificar exactamente el grupo de sujetos que necesitamos. Y no solamente es porque nos va a dar, vamos a poder conseguir algo, porque a veces si tenemos 2 y 2, ya te digo yo, que eso va a ser súper difícil de rascar. Sin embargo, no solo es importante para poder detectar alguna cosa que realmente tenga sentido, sino también porque estas tecnologías son caras. Es decir, se ha producido un abaratamiento importante, no he hablado de precios, pero encontrar la información del genoma, de toda la actividad de todos los genes que tiene una persona, hace a lo mejor 15 años, podía costar perfectamente, pues yo qué sé, cientos de miles de euros. Ahora no es así. Quiero decir, ahora perfectamente por 1.000 euros puedes tener esta información detallada. Es decir, se ha producido un abaratamiento enorme. Esto no significa que puedas hacer lo que quieras por 1.000 euros, no, porque no solamente es el tener la información, sino conseguir la muestra, tratarla, el análisis. En definitiva, estos productos que antes eran inabordables, ahora son abordables, pero siguen siendo caros. Entonces yo lo que no puedo hacer es decir, venga, vamos a coger 20 sujetos y no, porque es caro y es inasumible por muchos institutos de investigación. De hecho, es uno de los problemas más importantes que tiene la ciencia. A la hora de hacer estos estudios, ómicos o no ómicos, que sean más experimentales, con las técnicas experimentales, es muy costoso. Y entonces es difícil investigar porque se necesita dinero. Y precisamente ahora, pues ya lo sabéis, en estos años se ha producido un descenso de la financiación importante. En definitiva, el máximo número posible, pero dentro de los límites que están establecidos a la hora de calcular el tamaño muestral. Y ya te digo que tiene que haber un mínimo. No puedes comparar 2 grupos, no puedes ver la variabilidad si tienes 1 y 1. No puede ser. Claro, yo me esperaba que me ibas a contestar a lo mejor 1.000 personas en el grupo de control y 1.000 Depende de la variabilidad. Hay algunas enfermedades que necesitamos más y otras, y del estudio también, del enfoque que queramos hacer, y otras que necesitamos menos. Todo este acceso a
a la información en estos bancos de datos, ¿no puede producir autodiagnósticos poco deseables? ¿Puede producir autodiagnósticos cómo? Perdón. Poco deseables, porque no tienen información médica realmente. Sí. Fenomenal. Esa pregunta me gusta. Es decir, vamos a ver. Hay una cosa importante, y es que esta información que nosotros encontramos es una información que puede ser útil, pero tú tienes que tener cuidado. Quiero decir, yo puedo completar la información o intentar comprender mejor la información que me da un especialista, pero lo que marca es lo que te dice el especialista. Tú puedes contrastar lo que quieras. Quiero decir, por eso hay una cosa importante. Cuando antes he comentado el test que fue estrella, el test de ancestría que fue estrella en el Black Friday de Amazon, a partir del de ancestría hay otro test, hay un test genético de salud que lo que hacía es con la misma jugada. Le enviabas la salida y te indicaba si tenías alguna mutación en una serie de genes que ya tienen una asociación con enfermedades. Eso es súper peligroso, porque tú en el momento en que te haces el test, tú mismo te puedes, como tú dices, te puedes autodiagnosticar y decir, que me voy a morir, o sea, que tengo una probabilidad alta de que me pase esto. Y en realidad no tiene por qué ser así. Es decir, tú puedes tener esa información, pero cuidado, esa información tiene que estar contrastada por un especialista. Porque ese especialista no solo va a tener en cuenta esa información que ha obtenido en el test, sino que va a tener en cuenta todo lo que a ti te ocurre, tu historia clínica, tu evolución, tu estilo de vida. Cuando nosotros hacemos este tipo de consultas online, ellos saben de nosotros poca cosa, lo que nos piden 4 cosas y ya está. Entonces, me parece muy acertada. Es decir, la información es valiosa, pero siempre detrás tiene que haber un especialista que te oriente sobre la dimensión y el impacto que tiene esa información. Porque si no, te puedes asustar y a veces no es necesario que te asustes. De manera que información sí, pero con especialistas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fenomenal, la ponencia. Gracias. Quería preguntar lo siguiente. Vamos a ver, hace pocos días estuve en Valencia también en otra charla de Big Data que hicieron una asociación compañera nuestra precisamente. Y habló un colega tuyo que trabaja para la FED y estaba trabajando precisamente sobre datos sobre el Alzheimer. Sacó 3 conclusiones, de las que 2 a mí me llamaron la atención. Una de ellas era que un bajo nivel económico y otros poca formación. La tercera prefiero más no decirla porque además no va al caso. Es decir, yo la pregunta es, no sé si conoces el estudio o tienes un poco noticia de este trabajo que está haciendo. No lo conozco, pero pregúntame por si acaso lo puedo aportar. Yo me quedé con la duda, es que no hubo preguntas, no pude preguntarlo porque no hubo opción a preguntas, pero trabajo. Intervinieron 5 personas en la charla y era poco tiempo. Me quedó la duda, a ver, entre un bajo nivel económico y poca formación, lo de la poca formación, nosotros ya lo sabemos porque lo hemos trabajado en nuestra asociación, en el taller ahora, no hay suficiente correlación como para tratarlo como un resultado independiente, porque puedo pensar que si hay un bajo nivel económico, también hay un bajo nivel de formación. Sí. O sea, si lo saca independiente, es que el método ha trabajado esta correlación lo suficiente para que lo separe y no tenga nada que ver. No sé si me explico. Sí, entiendo lo que quiere decir. Vamos a ver. A veces nosotros lo que queremos, cuando estamos trabajando queremos conocer cuál es la causa o cuáles son los factores de riesgo de una determinada enfermedad, lo que hacemos es lo siguiente. Y digo, mira, hay un grupo de personas y algunos tienen Alzheimer y otros no tienen Alzheimer, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y de los que tienen Alzheimer, o sea, de todos, nosotros medimos una serie de variables, como puede ser el nivel de formación, el nivel económico, parámetros clínicos. Podemos medir todas las variables que nosotros queramos. Siempre creamos que puedan tener un sentido con la variable estrella. La variable estrella es tener o no tener Alzheimer. Entonces, el objetivo de este tipo de abordaje es que nosotros relacionemos la presencia o ausencia del Alzheimer con alguna de estas variables. Esos modelos
concretamente tal como lo estoy explicando, se llaman modelos de regresión, pero da igual. Simplemente es, yo tengo una variable, que es la variable estrella, la variable que yo quiero explicar, y luego tengo un montón de variables que son las que me pueden ayudar a conocer por qué aparece el Alzheimer o no aparece el Alzheimer. Normalmente en estos modelos yo meto todas las variables y el modelo, de manera automatizada, lo que hace es jugar con diferentes agrupaciones, con todas menos una, con todas menos dos, y al final me da la combinación ganadora. La combinación ganadora no es al azar, quiere decir, es una combinación en la que te dice, tienes 3 factores, 3 variables, que son las que te están explicando o las que te están motivando que aparezca el Alzheimer. En estos modelos, vamos a ver, en estos modelos sí que se tiene en cuenta, porque normalmente si yo tengo 2 variables, que esas 2 variables están completamente correlacionadas, y cuando digo correlacionadas es que cuando una pasa, la otra también. Quiero decir, si yo sé que está claro que, bueno, en general, que cuando el nivel económico, depende también del país, pero en general, cuando el nivel económico es más bajo, pues el nivel de formación suele ser más bajo. Y también ocurre al revés. ¿De acuerdo? O sea, cuando una crece, la otra crece. Normalmente cuando meto esas 2 variables que ya tienen una correlación, el modelo te dice, cuidado, que aquí hay una alta correlación y no hace falta que metas las 2. Yo entiendo la duda que tú me planteas, y porque tú lo que me dices es, oye, pero si me dan 2 factores, pero que en realidad puede ser uno solamente. Cierto, no sé cómo han construido ese modelo. Normalmente, si están muy correlacionadas, te lo advierte, eso se llama colinealidad, la característica esa, y lo que hace es que te dice, están muy relacionadas y va fuera. Lo único que se me ocurre, aunque sabemos que hay esa correlación, en los países a lo mejor más desarrollados, puede ser que realmente el hecho de tener un nivel adquisitivo más bajo siempre va a ser esa relación, pero no sea tan acentuada. Lo que está claro es que si vas a un país subdesarrollado, el hecho de no tener dinero, ya sabes claramente que ahí no vas a tener ninguna oportunidad de formarte. En los países desarrollados quizás no sea exactamente así de una forma tan clara. Pero bueno, a nivel de modelo sí que es cierto de que si ellos han presentado los 2 factores como 2 posibles variables que te expliquen lo que está ocurriendo con el Alzheimer, probablemente hayan tenido en cuenta estos detalles. No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Si están muy correlacionadas, habría que eliminar alguna de las 2. No tiene sentido, por ejemplo, que yo en un modelo, pues si yo sé, por ejemplo, que si tengo el colesterol muy alto, los triglicéridos también lo tengo alto, pues yo voy a poner una de las 2 variables, no hace falta que ponga las 2. ¿Por qué? Porque normalmente en los modelos buscamos lo que se llama el modelo más parsimonioso, que no es más que poner el modelo que sea más sencillo. Si yo puedo detectar con 2 variables si una persona tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer, ¿para qué voy a utilizar 50? Que con 50 obtengo la misma probabilidad de detectarlo. O sea, siempre me quedo con el modelo que sea más potente, pero más sencillo, porque es más fácil de trabajar con él. No sé si le he contestado. No, esa sería la idea. Buenas tardes. Habéis estado comentando antes que la mayoría de los datos que se tratan son anónimos, pero que habría posibilidad de revertirlos y llegar a saber de quién es esa persona. Yo pregunto, ¿es difícil compatibilizar la utilización y trabajar con tan gran cantidad de datos con las exigencias del Reglamento de Protección de Datos? No hay ninguna norma. Quiero decir que realmente... y más ahora, porque precisamente durante este año ha cambiado la normativa, es una normativa más exigente, pero bueno, a mí me parece es más complicado trabajar, claro, porque hay una serie de protocolos, de requisitos, pero esa normativa no le puede dar la vuelta, es mucho más complejo. Yo entiendo que tenemos que ser cuidadosos con los datos, especialmente con los datos de salud. Son datos, como comentaba antes, sensibles. Son datos que tienen que estar completamente anonimizados y tienen que haber protocolos estrictos para que podamos hacer cosas y que se mantenga la confidencialidad de esos datos. Sí que es cierto de que a veces se producen algunos protocolos, pues yo qué sé, a veces quieres solicitar algunos datos que necesitas para abordar algo y es una serie de trámites burocráticos que a veces te echan para atrás y te desanimas a la hora de hacer un trabajo. Pero
es un poco complicado encontrar ese punto de equilibrio entre buscar ese punto de seguridad y al mismo tiempo también tener la oportunidad de tener los datos de una manera accesible. Es difícil el equilibrio. Pero vamos, no es una cosa sencilla porque hay que cumplir todos estos protocolos y de una manera estricta. ¿Alguna preguntita más? No hay oportunidad, En Facebook se puede utilizar para detectar epidemias y otra serie de cuestiones como la gripe, por dónde pasa, por dónde viene y todo eso. No te puedo decir con detalle cómo lo hacen, pero sí que te puedo indicar que a través de la información de buscadores como es Google, sí que es posible que tú detectes que está ocurriendo algo. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Como tú tienes la capacidad de contar las cosas y de hacer un análisis en tiempo real, si de repente tienes la capacidad de, igual que antes hemos visto de los seguidores, los patrones de los seguidores de los equipos de fútbol, si nosotros vemos que realmente estamos detectando comentarios en torno a la presencia de gripe, sí que en muchas ocasiones tienes la oportunidad de adelantarte incluso a las previsiones que hacen en el servicio de epidemiología de la Consellería. No sé exactamente con detalle si en Facebook lo hacen, pero vamos, que yo creo que puede ser, siguiendo la misma dinámica de abordajes que del ejemplo que he puesto anteriormente. ¿Algo más? Bueno, pues un aplauso para Francisco. Gracias.